¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de las dificultades, sin saber qué camino tomar? En tiempos de crisis, cuando la esperanza parece lejana, es normal preguntarse si hay algo o alguien que pueda dar sentido y renovación a nuestra vida. La historia de Isaías brilla como un faro en medio de la tormenta, un poderoso ejemplo de cómo confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Pero ojo, el camino que él recorrió no fue fácil ni estuvo lleno de garantías inmediatas. Al contrario, fue un llamado a confiar, aunque todo a su alrededor pareciera incierto. Isaías no fue solo un profeta, fue un ejemplo vivo de transformación y valentía. Su vida nos muestra que los mayores desafíos pueden convertirse en los mayores instrumentos de cambio. Imagínate ser elegido para llevar un mensaje duro a una nación rebelde y al mismo tiempo anunciar un futuro de paz y restauración. ¿No suena contradictorio? Precisamente eso es lo que hace que la historia de Isaías sea tan fascinante. Si estás buscando fuerzas para enfrentar tiempos difíciles, las enseñanzas de Isaías son un verdadero regalo. Hablan de purificación, llamado, justicia y esperanza. Nos enseñan que, incluso cuando la situación parece imposible, Dios está obrando, renovando y llamando a cada uno de nosotros a algo más grande. Acompáñame y descubre cómo Isaías nos enseña a confiar en Dios de una manera práctica y profunda. Prepárate para ser confrontado, inspirado y renovado, porque lo que viene a continuación no solo puede transformar la manera en que ves las dificultades, sino también la forma en que vives tu fe. Imagina estar en un momento común y corriente, cuando de repente los cielos se abren y te encuentras ante una visión que cambia tu vida por completo. Eso fue lo que le pasó a Isaías. En el templo, fue sorprendido por una visión celestial impactante. Vio el trono de Dios y a los serafines proclamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Pero no fue solo un espectáculo visual, fue una experiencia que reveló la grandeza de Dios y al mismo tiempo la pequeñez del ser humano. Isaías en ese momento entendió su fragilidad ante la perfección divina. Sintiendo que no era digno, Isaías exclamó: «¡Ay de mí! ¡Estoy perdido!». Sabía que no estaba preparado para estar en la presencia de Dios. Y al igual que Isaías, ¿cuántas veces nos encontramos con situaciones que nos hacen ver nuestras propias limitaciones? Es en esos momentos cuando comprendemos la necesidad de un cambio profundo. Su encuentro con Dios fue un llamado a reconocer sus imperfecciones y a transformarse desde lo más profundo. Contemplar la gloria de Dios hizo que Isaías se enfrentara a una verdad que muchos evitan: nadie es puro por sí mismo. La visión no solo le produjo asombro, sino también una sensación de urgencia. Fue como si le hubieran puesto un espejo frente al alma, obligándolo a ver su verdadera condición. ¿Alguna vez has vivido algo así? Una experiencia que te desnuda internamente y te hace replantear tus decisiones. El templo se llenó con las voces de los seres celestiales y cada palabra resonaba en el corazón de Isaías. Aquel momento no fue un simple sueño o una ilusión. Fue una invitación a una nueva vida. Quienes tienen un verdadero encuentro con lo divino nunca salen iguales. Algo en ellos cambia. Es como cuando una canción toca lo más profundo de ti, despertando recuerdos, sueños y nuevas resoluciones. En la presencia de Dios, Isaías sintió un peso que iba más allá de lo físico. Era el peso de reconocer su propia humanidad frente a la santidad de Dios. Pero, en lugar de paralizarlo, ese peso abrió el camino a algo más grande. Es increíble cómo lo sagrado no nos aleja, sino que nos invita a acercarnos, incluso cuando no nos sentimos listos.
Este encuentro tiene un simbolismo muy profundo. El templo, el lugar de la visión, representa el corazón humano, el espacio donde Dios desea habitar. Pero para que eso ocurra, primero es necesario limpiarlo y prepararlo. Isaías fue llevado a esta reflexión. ¿Y tú, alguna vez te has detenido a pensar en cómo está el templo de tu corazón? ¿Estás listo para recibir una transformación tan profunda como la suya? Isaías, ante esa escena extraordinaria, entendió algo esencial. No estaba solo. La visión no solo le mostraba la gloria de Dios, sino que también lo despertaba a su misión. Al igual que él, todos tenemos momentos en los que debemos mirar más allá de lo inmediato y comprender un propósito mayor. Este encuentro marcó un antes y un después en la vida de Isaías. Hasta ese momento, probablemente llevaba una vida común, quizás incluso cómoda, pero cuando Dios se revela, todo cambia. No hay espacio para seguir siendo los mismos. Es como recibir una noticia que cambia el rumbo de tu vida, solo que, en este caso, la noticia era una revelación de un propósito eterno. En ese instante, Isaías comenzó a entender que lo que estaba viviendo no era el final, sino un nuevo comienzo. Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande. Ese es el poder de un encuentro divino. No solo nos confronta, sino que también nos transforma. Es como una semilla plantada en el corazón, que con el tiempo florece en algo maravilloso. Y así, mientras el templo se llenaba de gloria y la visión celestial se hacía cada vez más real, Isaías fue llevado por un proceso de purificación que cambiaría su vida para siempre. Lo que comenzó como un encuentro se convirtió en un llamado, una invitación a dejarse transformar y estar listo para el siguiente paso, convertirse en la voz de Dios en medio de una nación sedienta de esperanza y justicia. Después de su encuentro con la gloria divina, Isaías se vio profundamente consciente de sus limitaciones. Se sintió impuro, incapaz de permanecer en la presencia de la santidad de Dios. Pero justo en ese momento ocurrió algo inesperado y transformador. Un serafín voló hacia él con una brasa ardiente tomada del altar. Con un toque simbólico en sus labios, Isaías experimentó la purificación divina. No fue un simple gesto, fue una clara demostración de que el perdón viene directamente de Dios y transforma al ser humano desde lo más profundo. Ese toque de purificación no era para causarle dolor, sino para liberarlo. La brasa ardiente representa el poder regenerador de la gracia divina. Así como el fuego refina el oro, eliminando impurezas y haciéndolo más puro, Dios estaba refinando a Isaías. Lo que parecía una condena, en realidad, se convirtió en un acto de redención. ¿Cuántas veces creemos que nuestras fallas nos definen? Este momento nos enseña que, con Dios, cada error puede convertirse en un nuevo comienzo. La purificación de los labios de Isaías no fue al azar. Los labios simbolizan la palabra, la comunicación. Dios estaba preparando a Isaías para ser su mensajero, alguien cuya voz llevaría mensajes de esperanza y transformación. Esto nos hace reflexionar. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser purificadas para que podamos cumplir nuestro propósito? Tal vez nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos o incluso nuestras relaciones. Aquí hay una lección práctica importante. La verdadera transformación comienza con el reconocimiento sincero de nuestras debilidades. Isaías no ocultó su sentimiento de indignidad, lo confesó. Y fue esa honestidad la que abrió la puerta a su renovación. En la vida cotidiana, esto puede significar pedir ayuda, admitir errores o tomar decisiones difíciles para cambiar el rumbo de nuestra historia. El toque de la brasa fue rápido, pero su impacto fue eterno. Isaías salió de ese momento no solo perdonado, sino también capacitado. Dios
nunca nos purifica solo para dejarnos limpios. Siempre nos prepara para algo más grande. El fuego del altar es un símbolo de restauración, pero también de misión. Quien pasa por ese fuego nunca vuelve a ser el mismo. Pensemos cuántas veces en la historia una experiencia de transformación ha sido el punto de partida para algo grandioso. Moisés, por ejemplo, fue transformado tras su encuentro con la zarza ardiente. Pablo, en el Nuevo Testamento, cambió por completo después de su encuentro con Cristo. Así fue con Isaías. El toque de la brasa representó un nuevo comienzo, una nueva identidad. Pero esta purificación no significaba que Isaías sería perfecto de ahí en adelante. Lo que cambió fue su posición delante de Dios. Ya no era solo un hombre común, ahora era alguien llamado y preparado para algo mayor. De la misma manera, cada transformación que experimentamos nos prepara para un propósito más profundo. El secreto está en no resistir el toque del fuego divino, sino aceptarlo como parte del proceso. El acto del serafín también nos recuerda que la purificación viene de Dios, no de nuestros propios esfuerzos. Muchas veces intentamos arreglar nuestra vida con nuestras propias fuerzas, pero olvidamos que el verdadero cambio viene de lo alto. Isaías no se purificó solo, fue purificado. Esto es un recordatorio de que debemos confiar menos en nuestra propia capacidad y más en la gracia divina. Este momento de purificación no fue solo personal, tenía un propósito mayor. Isaías estaba siendo preparado para impactar a toda una nación. De la misma forma, las transformaciones que vivimos no son solo para nosotros mismos. Nos capacitan para ayudar a otros, para esparcir esperanza y ser agentes de cambio. Es una cadena de transformación que comienza en el corazón y se extiende a nuestro alrededor. Así, Isaías, ahora purificado y renovado, estaba listo para escuchar el siguiente paso. El toque de la brasa no fue el final, sino el comienzo de una vida con propósito y misión. Dios ya tenía algo más grande preparado para él. Había sido limpiado y ahora estaba listo para responder al llamado que estaba por venir. Después de ser purificado, Isaías escuchó una voz poderosa que resonó en todo el templo. Era la voz de Dios, con una pregunta que llevaba tanto una oportunidad como un desafío. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El llamado divino no vino con promesas de comodidad ni garantías de éxito. Fue directo, simple y profundo. Isaías, renovado y lleno de propósito, respondió sin dudar: «Aquí estoy, envíame». En ese momento mostró su entrega total. Un corazón dispuesto a obedecer y confiar, aun sin conocer todos los detalles de lo que vendría. El llamado de Isaías es un ejemplo claro de cómo Dios nos invita a misiones que parecen más grandes que nosotros mismos. Dios no elige a los más preparados, sino que prepara a quienes elige. Isaías no era perfecto, pero estaba disponible. A veces esperamos el momento perfecto para actuar, pero el ejemplo de Isaías nos muestra que Dios valora más la disposición que la perfección. Basta con decir: «Aquí estoy». Isaías no recibió un llamado fácil. Dios le dejó claro que la misión sería difícil. Tendría que llevar un mensaje duro a un pueblo de corazón endurecido que muchas veces no lo escucharía. Pero Isaías no cuestionó ni pidió garantías. Entendió que su misión no dependía de la respuesta de la gente, sino de su obediencia al llamado divino. Esto nos lleva a reflexionar: ¿cuántas veces evitamos actuar por miedo a los resultados? En la vida real hay muchos llamados que podemos recibir. Puede ser una invitación a ayudar a alguien, a iniciar un nuevo proyecto o a cambiar una situación difícil. Así como Isaías, somos desafiados a salir de nuestra zona de confort. Responder al llamado significa confiar, incluso cuando el camino no está completamente claro. Dios no le reveló a Isaías todos los detalles de su misión, pero le aseguró que no estaría solo.
Muchas veces queremos saber todo antes de dar el primer paso. Pero el llamado divino nos enseña a caminar por fe, confiando en que Dios nos mostrará cada paso en el momento adecuado. Es como cruzar un puente en la niebla. No ves todo el camino de inmediato, pero con cada paso, el camino se va aclarando. La respuesta de Isaías fue rápida, pero llena de significado. Podría haber dudado, podría haber dicho, no soy capaz, pero decidió confiar. La confianza es la base de todo llamado. Y cuando respondemos con fe, descubrimos fuerzas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Dios nos capacita en el camino. El llamado de Isaías no fue solo una misión individual, fue una invitación a ser la voz de Dios en un momento crítico. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser una voz de esperanza y transformación en nuestra propia realidad. Puede ser en la familia, en el trabajo o en la comunidad. Lo importante es estar atentos y dispuestos a decir sí. Lo que ocurrió con Isaías también nos recuerda que Dios siempre está buscando personas disponibles. No nos obliga, nos invita. El llamado es una invitación a asociarnos con Dios. Cada vez que decimos sí a Dios, entramos en algo mucho más grande que nosotros mismos. La historia está llena de personas comunes que al decir sí, cambiaron el rumbo de sus vidas e impactaron generaciones. Isaías aceptó el llamado sabiendo que el camino sería difícil, pero también confiando en que estaba en buenas manos. Su sí sigue resonando hasta hoy como un poderoso ejemplo de fe y valentía. Y así ocurre con todos los que responden al llamado de Dios. El camino puede ser desafiante, pero siempre está marcado por un propósito profundo y eterno. Ahora, Isaías estaba listo. Su misión apenas comenzaba. Llevaría un mensaje de juicio y esperanza a una nación que desesperadamente necesitaba transformación. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Su llamado era apenas el inicio de una gran jornada de fe, valentía y renovación. El llamado de Isaías lo llevó a una misión llena de desafíos. Su primera tarea fue entregar un mensaje duro, pero necesario. Dios le dio palabras de juicio para denunciar la corrupción y la injusticia que dominaban la nación. Los líderes se habían apartado de los caminos divinos y el pueblo se había alejado completamente de la justicia. Isaías fue enviado a confrontar esta realidad, llamando a todos al arrepentimiento. No estaba allí para agradar o decir lo que la gente quería escuchar. Estaba allí para traer la verdad. Con valentía y determinación, Isaías denunció los errores de aquellos que usaban su poder para oprimir a los más vulnerables. Habló contra la avaricia de los líderes y la hipocresía religiosa que se había extendido entre el pueblo. Su voz resonaba en los pasillos del poder, desafiando un sistema corrompido. Pero, en medio de las palabras de juicio, Isaías también trajo un mensaje de esperanza. Dios no deseaba la destrucción, sino la restauración. El juicio era un llamado a regresar al camino correcto. Este mensaje de juicio y esperanza sigue siendo relevante hoy. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar verdades incómodas para corregir nuestro rumbo? Es como un médico que da un diagnóstico preciso, pero también ofrece el tratamiento para la curación. A través de Isaías, Dios mostraba que aún había tiempo para cambiar. El juicio no era una condena definitiva, sino una oportunidad para la transformación. Isaías no solo habló del presente, también señaló hacia el futuro. Veía más allá de las circunstancias inmediatas y anunciaba un tiempo nuevo donde la justicia y la paz reinarían. En sus profecías reveló destellos de una redención futura cuando todo sería restaurado. Era como si dijera, el panorama ahora es oscuro, pero hay luz en el horizonte. Dios sigue teniendo un plan.
El mensaje de Isaías nos enseña la importancia de reconocer nuestros errores, pero también de no perder nunca la esperanza. Todos enfrentamos momentos difíciles, pero Dios nos ofrece constantemente la oportunidad de empezar de nuevo. Así como el pueblo de Israel necesitaba escuchar las palabras de Isaías, hoy también necesitamos voces que nos recuerden que la transformación es posible. Isaías hablaba de un tiempo en que la justicia no sería solo una idea lejana, sino una realidad cotidiana. Profetizaba sobre un mundo donde los pobres no serían olvidados y donde la paz no sería un sueño inalcanzable. Para muchos, esta visión parecía utópica, pero para Isaías era una promesa divina. Una promesa que podía hacerse realidad si el pueblo decidía seguir el camino correcto. Es interesante cómo, a pesar de transmitir un mensaje fuerte, Isaías lograba tocar los corazones de las personas. Hablaba con una autoridad que venía de lo alto, pero también con la compasión de alguien transformado. Sus palabras tenían el poder de confrontar y al mismo tiempo de inspirar. Siguen resonando hoy, recordándonos que la justicia y la esperanza van de la mano. Al leer las palabras de Isaías, queda claro que no se limitaba a señalar errores. También ofrecía soluciones, llamaba al pueblo al arrepentimiento y les presentaba la promesa de un futuro mejor. Como un maestro que, después de corregir a su alumno, lo anima a hacerlo mejor la próxima vez, Isaías señalaba un nuevo comienzo. El mensaje de juicio y esperanza de Isaías atraviesa los siglos y sigue hablándonos. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿estoy viviendo de acuerdo con los principios de justicia y paz que Dios desea? Esta reflexión es clave para quien busca una transformación verdadera. Isaías sabía que su misión no sería fácil, pero también sabía que Dios tenía el control. Cada palabra profética era un paso hacia un futuro de esperanza. El tiempo de juicio era necesario, pero la promesa de redención nunca desaparecía. Y así comenzó a revelar una visión aún más grande. Un reino de paz, donde la justicia y la armonía serían el fundamento de una nueva sociedad. En medio de sus palabras de juicio, Isaías trajo una visión que llenaba los corazones de esperanza. Profetizó un futuro donde la paz reinaría sobre todas las naciones. Era la visión de un reino donde no habría más guerras y donde las armas serían transformadas en herramientas de trabajo. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. Este futuro no era solo un sueño lejano, sino una promesa real para aquellos que eligieran vivir según los principios divinos. La imagen de un mundo donde las naciones viven en armonía es poderosa y sigue siendo actual. Isaías veía una paz que iba más allá de la ausencia de guerra. Hablaba de una paz completa, una paz interior y exterior, una paz que transformaría tanto el corazón humano como las estructuras de la sociedad. ¿Quién no anhela vivir en un mundo así? Un mundo donde la justicia prevalezca y el miedo sea reemplazado por la esperanza. Isaías mostró que la verdadera paz comienza en el corazón de cada persona. Para que haya paz entre las naciones, primero debe haber paz en cada individuo. Señalaba la necesidad de reconciliación, no solo entre personas, sino también con Dios. Es como un árbol que da buenos frutos cuando sus raíces están sanas. La paz verdadera nace de una conexión genuina con el Creador. Este futuro de paz no era una promesa vacía. Isaías presentó al príncipe de paz, aquel que traería esta transformación. Profetizó la llegada de un rey justo, cuyo liderazgo se caracterizaría por la sabiduría y la compasión. No gobernaría con imposición, sino con amor. Y ese amor sería el fundamento de un nuevo reino donde todos tendrían un lugar. En la visión de Isaías, hasta la naturaleza sería restaurada.
Animales feroces viviendo en armonía con los más frágiles era una metáfora poderosa de la paz absoluta. El lobo morará con el cordero, y el niño jugará junto a la cueva de la serpiente sin peligro. Esta imagen no solo simboliza una paz literal, sino también la restauración de las relaciones humanas y de toda la creación. La profecía de Isaías también nos invita a ser constructores de esta paz. No es algo que simplemente esperamos, es algo que construimos día a día con nuestras acciones. Promover la paz puede ser tan simple como perdonar a alguien, ofrecer una palabra de ánimo o luchar por la justicia en lo cotidiano. ¿Imaginas cómo sería el mundo si todos adoptáramos esta actitud? Isaías dejó claro que la paz verdadera no vendría por medios humanos, sino por la intervención divina. Muchos intentan alcanzarla por sus propios esfuerzos, pero la paz que él describía solo puede ser establecida por Dios. Es una paz que sana heridas antiguas, restaura lo que parecía perdido y transforma corazones. Es un regalo, no una conquista. Esta visión de paz universal nos inspira porque nos recuerda que no estamos atrapados en nuestras circunstancias actuales. Siempre hay esperanza de cambio. Así como el amanecer anuncia un nuevo día, Isaías anunciaba una nueva era. Y esa esperanza es una fuerza poderosa. Nos da valentía para seguir adelante, aun cuando todo parezca difícil. El reino de paz de Isaías es una promesa que aún está en proceso de cumplirse. Cada paso que damos hacia la justicia, el amor y la reconciliación nos acerca a esa visión. No importa cuán lejana parezca, cada pequeña acción cuenta. Como una piedra lanzada al agua crea ondas, nuestras acciones por la paz pueden impactar más de lo que imaginamos. Isaías mostró un futuro glorioso, pero también sabía que la transformación comienza aquí y ahora. Su llamado era claro: prepárense, vivan según estos valores, sean reflejo de esta paz. Su visión no era solo para un futuro lejano, era una invitación a una transformación presente. Y así, Isaías comenzó a revelar un cambio aún más profundo, una transformación que no solo afectaría a la sociedad, sino al mundo entero. La visión de Isaías no se limitaba a la paz entre las naciones. Él profetizó una transformación que abarcaría toda la creación. El mundo natural, al igual que la sociedad humana, sería renovado. Animales feroces, antes depredadores, viviendo en armonía con sus presas, simbolizaban esta nueva realidad. El lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito, todos en perfecta paz. Esta imagen no era solo poética, era un anuncio de una restauración completa, donde la violencia y el miedo serían reemplazados por la confianza y la paz. La transformación de la naturaleza refleja la idea de que el plan de Dios abarca más que solo a las personas. Él desea restaurar todo lo que ha sido corrompido, desde el corazón humano hasta el equilibrio de la creación. Esta visión nos recuerda que el mundo está interconectado. Cuando la sociedad cambia, la naturaleza también responde. Es como cuando una fuente de agua contaminada es purificada. El río, los peces y toda la vida a su alrededor comienzan a florecer nuevamente. Isaías nos hace imaginar un mundo donde ya no hay destrucción, ni dolor, ni temor. Un mundo donde los niños juegan seguros y la tierra produce frutos en abundancia. Este futuro de transformación no es solo una utopía distante, sino una promesa real para aquellos que eligen vivir según los principios del reino de Dios. Esta promesa nos desafía a cuidar lo que tenemos hoy, desde nuestras relaciones humanas hasta el medio ambiente que nos rodea. La transformación que Isaías anuncia es, ante todo, un cambio de corazón. Es imposible cambiar el mundo sin primero transformar a las personas. Así como el fuego purificador tocó los labios de Isaías, Dios quiere tocar nuestros corazones para que seamos agentes de cambio.
Pequeños actos de justicia, bondad y reconciliación son semillas que al ser sembradas producen una cosecha de transformación. Este futuro de renovación también nos invita a soñar y actuar de manera diferente. Isaías nos reta a no aceptar la realidad rota como algo definitivo. Nos llama a ser parte de esta transformación, comenzando con nuestras propias decisiones. Puede ser un gesto de compasión, una palabra que inspire o una acción concreta para ayudar a quien lo necesita. Cada paso importa. La sociedad que Isaías vislumbró está construida sobre los pilares de la justicia, la verdad y el amor. Es una sociedad donde todos son valorados, donde la dignidad humana es respetada y donde nadie queda atrás. Su visión nos impulsa a cuestionar las estructuras injustas de hoy y a luchar por un mundo más justo y solidario. En la naturaleza renovada que Isaías describe, vemos un reflejo de lo que puede suceder en nuestras propias vidas. Así como los desiertos florecen y los campos secos se vuelven fértiles, nuestras historias pueden ser transformadas. Dios es experto en tomar lo que parecía perdido y convertirlo en algo nuevo y hermoso. Isaías nos recuerda que la transformación es posible, incluso en las áreas más áridas de nuestra existencia. La profecía de Isaías no fue solo un anuncio, sino también una invitación. Nos llama a ser parte activa de esta transformación. Nos muestra que cada uno de nosotros puede ser un instrumento en las manos de Dios para restaurar lo que ha sido quebrantado. Así como Isaías fue purificado y llamado, nosotros también podemos ser renovados y enviados para hacer la diferencia. La transformación de la naturaleza y de la sociedad es un llamado a vivir de manera diferente. Es una invitación a dejar atrás el egoísmo, la indiferencia y la injusticia y abrazar una vida guiada por el amor, la generosidad y la compasión. Imagina un mundo donde cada persona elige amar más, servir más y perdonar más. Ese es el mundo que Isaías vio, y ese es el mundo que Dios quiere construir a través de nosotros. Al final de su visión, Isaías dejó claro que esta transformación no vendría por esfuerzo humano, sino por la acción divina. Aún así, Dios nos da el privilegio de participar en esta historia. Es como una gran construcción donde Dios es el arquitecto y nosotros somos los trabajadores. Él nos da las herramientas y el plan, y nosotros tenemos la alegría de colaborar en la construcción de algo eterno. El viaje de Isaías nos muestra que confiar en Dios, incluso en tiempos difíciles, es el camino hacia la verdadera transformación. Desde su encuentro con lo divino hasta su visión de un futuro de paz, aprendemos que Dios no solo nos llama, sino que también nos capacita para vivir una vida llena de propósito y significado. El mensaje de Isaías no fue solo para su generación, sino también para nosotros. Nos recuerda que en medio de las dificultades, Dios siempre ofrece una nueva oportunidad, una nueva dirección y una esperanza inquebrantable. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? Así como Isaías tuvo un llamado, tú también tienes un propósito. ¿Qué áreas de tu vida necesitan transformación? ¿Dónde puedes ser una voz de justicia y esperanza? Puede ser en tu hogar, en tu trabajo o en los pequeños actos del día a día. Dios nos invita constantemente a ser parte de la construcción de un mundo mejor, comenzando con pequeñas decisiones. Sé tú también un puente de transformación en la vida de otros. Tal vez el cambio que buscas está más cerca de lo que imaginas. Puede ser una oración sincera, un gesto de amor o incluso un momento de reflexión que cambie el curso de todo. Lo importante es no quedarse quieto. Isaías dijo sí a su llamado, y esa decisión transformó su vida e impactó generaciones. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Te ha gustado este recorrido?
Si deseas seguir aprendiendo sobre temas que fortalecen la fe, despiertan esperanza y traen enseñanzas prácticas, suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos aún más las poderosas lecciones que la Biblia nos ofrece y descubriremos cómo pueden transformar nuestro día a día.